Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo podcast tratando sobre diseños de telescopios. En concreto nos quedan pendientes algunos y uno de los más importantes es, como no, el Maksutov Cassegrain. Es probablemente el reflector, pues de los que más prestigio tienen, que duda cabe, el que mejor calidad de imagen proporciona, es siempre caro, es pesado, complejo de fabricar en aberturas grandes. Su diseño lo convierte en el reflector de pequeña abertura más parecido a la filosofía de calidad de un buen refractor. Ejemplos míticos tenemos, por ejemplo, el Meade ETX90. Es un telescopio chiquitín, pequeño, pero es que te da una imagen fantástica. Ojo, si está colimado, que yo estuve usando uno mucho tiempo y al final me dio por probar la colimación. Es complejo el ETX, pero me di cuenta de que estaba algo descolimado. Tuve que inventarme una herramienta con mi amigo el tornero Jesús para que pudiera colimar, tal, en fin, un poco rollo, pero que no están exentos de descolimarse tampoco, ni siquiera los ETX90, ¿no? Tenemos los maravillosos Intes Micro, como no, una fábrica ya desaparecida, tristemente desaparecida, una fábrica rusa. Y también los superventas Maksutov Sinta, Maksutov chinos, que como sabemos pues tiene Skywatcher, es casi la que más vende de esos telescopios, pero hay muchos clónicos a ellos. Orion también tiene Maksutov Cassegrain, que son clónicos a los Skywatcher. En fin, estos tubos Maksutov de Sinta van desde aberturas de 90 milímetros, 102, 127, 150 y 180 es el tope. Desde luego es un tubo muy a tener en cuenta para observar todo tipo de área en astronomía. Solamente hay una cosa que no puede hacer y es la fotografía de cielo profundo. Evidentemente, pues porque es muy poco luminoso. Son tubos oscuros, como veremos luego. Bien, caro y pesado. Sí, la verdad es que los Max pues son caros. ¿Por qué? Bueno, su menisco Maksutov, que hace las veces de una lámina Smith, por ejemplo, en un Smith Cassegrain, es decir, es un vidrio que corrige las aberraciones que genera el espejo primario. Es un vidrio gordo, de hecho se le llama menisco Maksutov, no se le llama lámina, ahí ya empezamos a intuir que va a haber algo más masa de vidrio, al llamarlo menisco. La lámina se entiende que es algo finito, algo delgado, como así es. Las láminas correctoras Smith que usan, como digo, los Smith Cassegrain. Bien, es un menisco gordo, en muchos casos más gordo incluso que el propio espejo primario. Por tanto, es una masa de vidrio más que hay que pulir y que hay que hacer y que además tiene, pues su complejidad, ¿no? Esto hace que sean caros. Hace que sean caros y también hace que sean complicados de fabricar en aberturas grandes. Y esto es algo que llama la atención. Dices, vale, si es un reflector tan estupendo, ¿por qué el más grande que encuentro ahora es uno de 254 milímetros? Astrophysics fabrica uno de 250 milímetros, 254, un F14 maravilloso. Antes Intes Micro sí que fabricaba Maksutovs de hasta 16 pulgadas, yo no sé si habrá hecho alguno, pero poco sabrá, ¿no? Tenemos luego Orion Optics, la inglesa, Orion Optics United Kingdom, UK, que sigue con su Maksutov OMC 200 F20. Vixen tiene Maksutov Subaperture de 260 de abertura, los denominados VMC, y también son subaperture los telescopios Maksutov de la marca TAL, también son rusos, pero es un diseño Klebsov Cassegrain, digamos, también en subaperture, ¿no? Y la verdad, poco más. No hay telescopios a precio razonable, más de 180 de abertura no vas a encontrar, es difícil, ¿no? Bien, ¿qué es esto de subaperture? Subaperture es lo siguiente, tienes dos formas de fabricar un menisco Maksutov. O lo haces a plena abertura y lo colocas justo en la entrada, obviamente, del telescopio, el mismo lugar que tiene, por ejemplo, la lámina Smith, en el Smith Cassegrain, o lo haces tan pequeño del tamaño del espejo secundario y lo colocas justo delante del espejo secundario. Está dentro del telescopio. Esto abarata mucho el coste, francamente, pero también os digo, no ha sido un tipo de telescopio muy extendido y francamente no creo que sea el favorito. Los tal Klebsov da una imagen muy buena, la tiñen un poquito de amarillo, o sea, el equilibrio cromático no es tan puro como puede ser otros reflectores, ¿no?
El Vixen no lo he probado, los VMC, pero no me dan del todo buena confianza. Es decir, si me das a elegir entre un Maxutov de menisco a plena abertura o un Maxutov subaberture, preferiría uno con menisco a plena abertura, antes que los subaperture. Bueno, para que sepáis, eso es subaperture. Claro, al ser subaperture es un tubo abierto, deja de ser un tubo cerrado, por tanto es un diseño algo distinto, ¿no? Bien, básicamente tenemos dos ramas del diseño Maxutov, aplicadas obviamente a telescopios amateurs, ¿no? Tenemos el Maxutov tipo Gregory y el Maxutov tipo Rumak, ¿no? Bien, ambas utilizan un espejo primario esférico, por lo tanto genera mucha aberración esférica, que la corrige este menisco Maxutov, o también la lente que hablábamos antes, su abertura y tal, ¿no? La versión Gregory lo que hace es utilizar como espejo secundario el mismo menisco. Utiliza solamente la parte central del menisco Maxutov. Digamos que la misma curva que tiene el menisco por su cara interna, una vez aluminizada, esa zona central solamente, sirve como espejo secundario. La versión Rumak es diferente. Los Maxutov Rumak, que son la mayoría, básicamente, los Rumak, acabado en K de kilo, usan ya un secundario aparte. Evidentemente pegado a la cara interna del menisco Maxutov, pero ya es un secundario aparte. Esto es preferible. Esta segunda opción, la verdad, que mejora la calidad del telescopio, ya que permite corregir de forma muy alta pues el coma, astigmatismos y tal, porque puedes diseñar, digamos, un secundario específico para ese diseño, ¿no? No estás atado un poco a seguir la misma curvatura que te da el menisco por su cara interna en el sistema Gregory. Por tanto, de los Gregory o Rumak, el más extendido es el Rumak y es el que francamente mejores resultados en principio da. Bien, la aberración esférica de ambos espejos esféricos, porque en un Maxutov todo es esférico. Todas las curvas son esféricas, no hay espejos parabólicos, no hay hiperbólicos, no hay ninguna curva extraña esférica que tenga diferentes radios de curvatura. No. El primario es esférico, el secundario es esférico y el menisco Maxutov también tiene curvas esféricas. ¿Genera un cromatismo el Maxutov? Sí, un poco. También lo genera una lámina Smith. Lo genera muy poco, muy sutil y prácticamente, oye, imperceptible se podría decir. Se ve, se nota, si vas a buscarlo lo encuentras, pero es muy poco nivel de cromatismo. Sobre el papel, la verdad, decir que el Maxutov Cassegrain de sistema Rumak, bien hecho, ofrece una definición puntual exquisita para ser un reflector, e incluso en zonas, y esto es lo importante, alejadas del centro óptico. Los Dark Kirchhoff, por ejemplo, un sistema que usa Planewave, usa Takahashi en sus Mulon también, estos Dark Kirchhoff tienen peor definición puntual lejos del centro que los Maxutov. De hecho, una de las características que define al Maxutov es su definición tan estupenda, su puntualidad tan estupenda, no solamente en área central, que además la da con mucho contraste, es un tubo muy, muy bueno, francamente, sino también en áreas alejadas del centro del campo. Esto en un reflector tan complejo como estos Cassegrains, pues francamente se agradece mucho. En visual tampoco es que lo notes sea la vida o la muerte, tampoco sea mucha diferencia, pero bueno, saber que es el reflector, el Maxutov Cassegrain, el reflector que mejor puntualidad te da, lejos del área central del campo de visión. El tubo obviamente está cerrado por el menisco, por tanto, pues evitamos las clásicas corrientes internas que desestabilizan un poco la imagen, sobre todo cuando el tubo aún no está del todo frío. Esto hay que tener en cuenta, es decir, yo lo digo casi siempre, un tubo abierto bien aclimatado, bien será un poquito más nervioso que un tubo cerrado bien aclimatado, pero no va a ser un desastre ni mucho menos comparado con un tubo cerrado. O sea, los tubos abiertos generan estabilidad de imagen cuando están bien aclimatados, magníficas. Sin embargo, sí que es verdad que un tubo cerrado pues lo tiene todo a su favor para generar más estabilidad. Lo hace cuando aún no está del todo frío y también lo hace en menor medida cuando está bien aclimatado, ¿no? Por tanto, el que sea cerrado tiene un poco esta ventaja. La desventaja es que al ser un trozo de vidrio gordo y ser un tubo cerrado donde no está entrando aire por ningún sitio, pues le cuesta mucho tiempo en aclimatarse térmicamente. Y este es probablemente uno de los mayores problemas que tienen los Maxutov Cassegrain. Os preguntaréis, bueno, pues también los tiene el Smith Cassegrain. Bueno, ojo, el Smith Cassegrain tiene, como decía antes, una lámina muy delgadita.
muy fina. Poco vidrio es enfriantes, menos masa para enfriar. Un menisco Maksutov que es gordo, claro, es que puede tener tranquilamente 20 milímetros de anchura en una abertura de 127 o 150, es decir, y en mayor abertura, pues imagínate qué pedazo de vidrio. Eso tarda mucho tiempo en enfriarse. Y como digo, es tan problemático que probablemente sea el reflector que más necesita de enfriadores, ventiladores, que meten aire fresco de fuera hacia dentro del tubo o que sacan el aire caliente de dentro hacia afuera y se van aclimatando. En fin, sistemas que ayuden, que aceleren el proceso de aclimatación térmica. Porque si no, francamente, bueno, te puedes encontrar con, bueno, pues con Maksutov de 180, el mismo Skywatcher, que oye, como no lo saques bien aclimatado, lo saques razonable, esté por ejemplo 7 grados, 5, 10 como mucho sería el límite, esa temperatura más caliente que el aire exterior nocturno, como tengas ese diferencial térmico, échale mínimo al Mach 180 una hora. Y a veces incluso con 2 ves, claro, la noche baja en temperatura. Para el Mach el Mach es muy sensible a esto. El Maksutov es muy sensible a esto porque como le cuesta enfriarse, si empiezas la noche con 12 grados y al cabo de 2 horas ya ha bajado a 6 grados, ojo que va a ser un tubo peleón. Por este motivo, si quieres ser dueño de un Maksutov de abertura considerable, 180 o 180 en adelante, piensa primero en si podrás guardarlo fresco en casa. Porque es que esto es lo más importante. Claro, si yo saco un tubo a 20 grados porque lo guardo en el salón de casa con calefacción y la noche está a 5, olvídate. En un refractor de 80 vale, pero en un Maksutov olvídate porque va a ser un tiempo insoportable. Le va a costar mucho tiempo enfriarse, ¿no? Por tanto, hay que tener cuidado, guardar siempre el tubo en el sitio más fresco de la casa. Pues el típico cuarto de la cocina, que como ahí suele estar la caldera de gas, por ejemplo, suele estar ventilado, o en un balcón, metido dentro de una caja, bien protegido, por si algún día le cae, si cae lluvia con viento y se mete un poquito la lluvia para adentro para que no se pueda mojar, esté dentro de su caja de protección, es casi lo mejor, es decir, sacarlo lo más fresco posible, es decir, guardarlo en el lugar más fresco de nuestra casa, ¿no? Podemos decir que eso, a ver, un 127 Maksutov es maravilloso, 127 o más pequeños, porque apenas tienen turbulencia instrumental, les cuesta muy poco tiempo enfriarse. Ojo, tampoco los saques calientes, pero bueno, son tubos que son muy razonables, media horita y ya está aquello operativo. El 150 parecido, aunque un poquito más. Pues podemos ir a 3/4 de hora, quizás, bien. El 180 ya puede ser de 1 hora a 2 horas, según cómo lo guardes. Y por encima de 180 de abertura ya lo puedes guardar bien y preocuparte muy bien de sacarlo mucho tiempo antes para que se vaya enfriando, en fin, ventiladores y tal. Ojo, muchos Maksutov como los Intes Micro y también Orion Optis llevan sus propios ventiladores ya incorporados porque saben esto, saben de la dificultad de este diseño para enfriarse, por tanto ya vienen de fábrica con ventiladores para acelerar este proceso de enfriamiento, ¿no? Bueno, como os decía, uno que sea más grande, o sea, uno de 200, yo probé un Intes Micro, un M815, un maravilloso Maksutov de 200 de abertura, F15, hostia, y como no estés con el tubo hora y media, no lo tienes operativo, bien guardado, bien guardado, o sea, son tubos en los que, como digo, la aclimatación térmica es muy, muy importante y es prácticamente lo que más te va a tocar las narices, Son algo más largos que los Smith Cassegrain, aunque sean compactos por ser diseño Cassegrain, son algo más largos, pesan más porque su menisco, como hemos dicho antes, es más gordo, tiene más masa de vidrio y por tanto pues pesa más. Así que por esto, bueno, es un tubo relativamente fácil de sujetar. El 180 Sinta te está pesando ya en cerca de 10 kilos. Operativo, es decir, con tu prisma, tu buscador, tu ocular, tal, te puede pesar entre 9 y 10 kilos sin ningún problema. 9 y 10 kilos ya es un tubo, bueno, ya es un peso decente. Bien, la colimación. Claro, tenemos dos tipos de colimaciones los Maksutov. Uno es el diseño en el que solo colimamos el espejo primario, que son la gran mayoría, son los Skywatcher, los Orion, tal. El secundario viene fijo de fábrica, es interno y no tiene opción de colimación. Así que tenemos un Maksutov en el que solo podemos colimar un espejo. Esto
Si de fábrica viene bien colocado el secundario, es una gozada. Es una gozada porque te facilita enormemente la colimación. Colimar un reflector en el que solo tenemos que tocar un elemento óptico nos lo pone muchísimo más fácil, porque la mezcla de los dos elementos descolimados nos genera unos patrones que a veces son más difíciles de interpretar, son ya astigmáticos, es decir, no es el clásico círculo donut descentrado, con el agujero descentrado, no, es ya algo más complicado. Este es el caso de los intes micro. Son tan precisos, tan rigurosos. Estos Maxutov tienen colimables tanto el espejo secundario como el espejo primario. Y aquí tienes que andar más fino y cuidarlo mejor. Porque también son tubos sensibles, ¿eh? Los Skywatcher no. Quiero decir, el Skywatcher tiene una ventaja. Primero, que tiene un elemento solo colimable. Y luego que es el primario, que tiene una celda que la puedes apretar mucho, con bastante fuerza, y evitar prácticamente, si lo tratas bien, es muy difícil que se te descolime, ¿eh? Si lo llevas en el asiento acolchado del coche, si no le das golpes, en fin, si lo tratas razonablemente bien, es un tubo difícil de que se descolime. Ojo, como digo siempre, vienen 99% descolimados de fábrica, o poco o mucho, pero hay que darles un repaso a prácticamente todos. O sea, yo cuando me viene un Maxutov Skywatcher en el que no tengo que tocar nada la colimación, me hago una cena. O sea, lo celebro. Quiero decir que me parece que es tan extraño, tampoco habitual, que bueno, pues que sí, que te alegras, ¿no? Básicamente eso. Y la colimación es importante, claro. Es que si tenemos un telescopio no de alta calidad, pues bueno, pues digerirá mejor que esté un poco descolimado, tal, un poco así. Pero si tenemos un diseño tan riguroso en calidad óptica como es un Maxutov de estos, pues oye, y además tan fácil de colimar como es el Skywatcher, ¿no? A nada que tengamos algo descolimado, es que es una pena. Estamos dejando que el telescopio no nos dé el 100%. Un telescopio que cuando da el 100% es maravilloso. Bien, vamos a hablar un poquito de definición puntual de cómo muestran los Maxutov imágenes estelares, imágenes puntuales. Pude comparar un Takahashi Miulon 210 con un Intes Micro 815, que es 8 pulgadas f15, y un Smith Cassegrain de 9 pulgadas y cuarto. La verdad es que fuera del centro óptico, el que mejor rindió fue el Maxutov. Observando Júpiter con el Intes Micro 815, que es el mejor Maxutov que yo he probado nunca, sin ninguna duda, es una auténtica maravilla ese telescopio, ¿no? Pues nada, con Júpiter, oye, 428 aumentos y un Júpiter absolutamente nada forzado y con un contraste y una capacidad de levantar detalles magnífica. Un montón de detalles en las bandas ecuatoriales, condensaciones, veías puentes, comienzos de puentes que querían unir las dos bandas más finas, que generalmente pasan más desapercibidas. Claro, un Smith Cassegrain de 200 con planetas a 400 aumentos, un 8 pulgadas Smith Cassegrain, pues oye, ya está un poquito en su zona límite. La imagen está bien, pero ya notamos que estamos un poco en límite. El 815 estaba con 425 aumentos y se los ventilaba de forma ejemplar. Tenía al lado una Officina Stellare triplete, 152 de abertura, F8, es decir, ninguna tontería. Los Officina Stellare usaban vidrios rusos LZOs, muy buena calidad óptica y encima tiene mucha abertura para ser un APO, que son 152 milímetros de abertura, y es sobre todo un F8. O sea, un telescopio que también, ya hablaremos un día de él, haremos una prueba hablando de él, es absolutamente fantástico. Oye, pues la imagen era con personalidad distinta, una evidentemente filosofía refractor y otro filosofía reflector, pero yo no vi más cosas con el APO 152 que costaba un pastizal, un dineral, no vi más cosas que con el Intes Micro M815. Esto fue así. Claro, el refractor te daba una imagen evidentemente con foco de refractor, un poquito más contrastada, un poquito más limpia, pero hablamos de poquitos.
Cuando los tubos están bien puestos a punto y la noche es buena, si el reflector es bueno, no está tan lejos como a veces se piensa de un buen triplete. Es filosofía diferente, es, digamos, imagen con una personalidad un poquito distinta. En el Maxutov 815, bueno, en el Intes Micro, no era una imagen de APO 150 f8 a nivel de foco y limpieza, pero es que estaba muy, muy, muy cerca. Ojo, y luego lo compensaba con esos 5 centímetros más de abertura, que esto es lo que ocurre. Nadie puede llevarse al monte un refractor de 200. Es inviable, por precio y por tamaño. En la Luna es que la Luna fue, bueno, yo recuerdo con la Luna la sensación, primero pasar de 428 a 600 y dices, oye, si es que aquí esto es una auténtica pasada en nitidez, en capacidad de resolución, en contraste, con 600 aumentos y un 8 pulgadas, que no es más grande. Además tocó el Valle Alpes, es una auténtica pasada de fase lunar, la que te permite ver Plato con los Alpes, el Valle de Alpes, tal. Bueno, pues oye, 600 aumentos y la imagen es perfecta. Desde luego te pedía más, podías aumentar más, hasta el punto de que coloqué 720 aumentos en el M815 y bueno, fue aquello una auténtica locura, ¿no? El Milon 210, ojo, está cerca pero no llega. En mi opinión no llegó. O sea, muy buena imagen, pero me quedo con la del Intes Micro 815. Recordemos los Maxutov Newton también, que en mi opinión es mi telescopio preferido. Si me preguntaseis, oye John, ¿qué telescopio te comprarías para ti? Yo me compraba un Intes Micro Maxutov Newton 200 f6. Ya no se venden, es una pena, ya no se hacen desde hace bastantes años. Pero si encontráis a buen precio uno de segunda mano, que es raro, porque dueños de estos aparatos o por motivos, bueno, pues circunstanciales y tal, es muy extraño que los quieran vender porque son muy buenos. Bueno, el diseño Mac Newton, utilizar un menisco Maxutov para corregir aberraciones esféricas del primario y tal en un diseño Newton F6 es absolutamente, vamos, maravillosa, muy cerca de la imagen de un refractor. Esto, vamos a ver, no he hecho la prueba, pero os apostaría un par de cañas a que un simple Newton Skywatcher 150 f8 da tan buena imagen o muy parecida a un 120D. ¿Por qué? Porque es un f8 Newton y eso es garantía de calidad. Este Maxutov Newton de 200 de abertura f6 Intes Micro, que sería mi telescopio ideal, yo estoy convencido que hay tripletes de 130 que no se lo meriendan, incluso de 150 de abertura. Que no van a poder decir, te doy una imagen mucho mejor porque soy un APO que tú, que eres un Maxutov reflector. No. Cuidado con esto. El Mac Newton es un diseño, para mí, el mejor. Para un observador visual, el mejor. Super polivalente, F6, es luminoso para cielo profundo, perfecto en planetaria y perfecto en luna, ¿no? Son tubos muy buenos e incluso al ser F6 son tubos también muy fotográficos para cualquier cosa. Tanto cielo profundo, no es muy luminoso un F6, pero te puede servir, como por supuesto en alta resolución, planetas, luna e incluso sol, ¿no? Por tanto, nos damos cuenta, os quiero transmitir la idea de que el diseño que tenga un diseño decente, que tenga un menisco Maxutov, es garantía de que la imagen va a tener un contraste un poquito superior y una calidad un poco superior, vas a notar, a un Newton clásico. Bien, los Maxutov Skywatcher, los Maxutov Sinta, oye, ofrecen un patrón francamente también muy limpio, muy limpio, un patrón de difracción, quiero decir, con anillos muy luminosos, discos de aire bien concentrados, muy bien. Sí que la pelotita central es un poco gordita comparado con un refractor quizás, pero tampoco hay mucha diferencia. Son por tanto muy buenos Maxutov Cassegrain también los Skywatchers, pero evidentemente no son un Intes Micro, ¿no? Los Clepso de la marca tal, son ópticamente muy majos, pero es que tienen un enfocador terrible, que te da muchos problemas a nada que extiendes un poco la longitud de foco, para foto es muy complicado, es una pena.
sí, es una pena. O sea, es muy habitual tener dueños que valoren su calidad óptica, pero que se arrepientan porque su diseño mecánico deja bastante que desear. Son además pesadísimos, están hechos con un grosor de metal terrible. Son bastante pesados para lo que tendrían que ser, ¿no? Los Vixen VMC Subaperture no los he probado, francamente, no los he probado, y por tanto pues no os puedo decir gran cosa, la verdad. No sé por qué motivo, pero no me acaban de dar mucha confianza. No hay mucha gente que los use, no lo sé, en fin, es un tubo, como digo, francamente, que no os puedo informar sobre él. El Orion Optis OMC 200, bueno, pues un día yo tengo una experiencia con una unidad de este telescopio que aún no he conseguido hacerla que funcione. Que fue terrible, esto fue terrible. A ver, Orion Optis en Inglaterra es una fábrica que, en mi opinión, se vende mejor que lo que fabrica. Parece que son telescopios tremendamente buenos, de alta gama, y en mi opinión no lo son. Han mejorado, yo hace años ya que no los uso, ojalá hayan mejorado, pero en los años en los que yo trabajé con ellos, sería el año 2006 hasta el 2009, una cosa así, hasta el 2008, 2009, una cosa así, les compré una unidad de OMC 200, tal. Vino la primera vez con rayas muy evidentes, que no podías vender ese telescopio como nuevo, en la pintura trasera del telescopio. Vale, bueno, pues, intenté darle pulimento un poco, nada, vuelta para Inglaterra, que me lo cambien por otro. Me lo cambian por otro, que tarda meses en llegar. Y este otro que me lo cambia, esta segunda unidad viene con la pintura bien, pero con el menisco mal, con unas pequeñas marcas que tampoco pude quitar, aspecto de rayas incluso, es decir, fatal. El típico menisco que lo han tenido en una balda, ahí en el almacén, y bueno, pues lo han tapado y destapado varias veces, chico, yo qué sé, ¿no? Desastre. Vuelta otra vez para Inglaterra y ya al final me mandan otro que no he conseguido hacer funcionar. Creo que es un telescopio que cuesta más de lo que vale. Puede ser que en esta ocasión, en mi caso, pero claro, después de descambiarlo 3 veces, ¿no? Pues es bastante sospechoso. Yo, desde luego, este OMC 200, a mí en fábrica me dijeron que era igual o mejor que un Intes Micro. Claro, antes de comprarlo y pagarlo, dices, bueno, preguntas, te fías un poco de su opinión y dices, bueno, ¿cómo lo comparas? Tu OMC 200 con un Intes Micro. No, es igual o mejor. Bueno, pues de igual o mejor nada. Perdonadme, chicos de Orion Optis, pero de igual o mejor nada. Ojalá lo hayáis mejorado y sean mejores, porque los que vendíais en esa época, francamente, también probé uno pequeño que tenía un 150, si no recuerdo mal, era aquello. Algo así, un 130, algo así, un Orion Optics Maxutov pequeño, y tampoco me gustó. Bueno, esa es mi experiencia con los OMC. Lamentablemente fue muy mala y evidentemente pues cosas de estas, aunque a veces quizás no sean justas porque puede haber pasado una vez, bueno, fue tu caso solo, los demás fueron diferentes, pero qué duda cabe que te dejan muy mal sabor de boca y también te quitan confianza con la marca y con el producto, esto es evidente, Bien, entonces, a ver, si el Maxutov es tan bueno, si es un reflector tan estupendo para alta resolución, que es su coto de caza preferido, ¿por qué Damian Pitch no usa un Maxutov para hacer sus fotos planetarias? Cuando digo Damian Pitch, como digo, cualquiera es un fotógrafo ya experto y que le guste y que haga sobre todo fotografía de alta resolución. Planetas, luna y quizás el sol, eso es alta resolución. ¿Por qué no se usa un Maxutov? Bien, pues por lo que he comentado antes, para alta resolución te hace falta abertura, porque si no, no pillas detalle. Eso es así. Es decir, un planeta con un APO de 150 no tiene nada que ver un planeta con un Newton Skywatcher F5 de 200. Va a ser mejor la foto del Newton de 200 por muy Skywatcher que sea, aunque el otro 150 sea un APO. O 130, vale, bien. Es decir, hay una diferencia en precio abismal, pero la fotografía de alta resolución, como tienes 200 milímetros de abertura, obviamente resuelves más. Sin abertura no hay resolución. Ojo bien, vale, por contraste me puede dar resolución. Esto es cierto. Una óptica muy contrastada, y esto lo hace muy bien el APO, hay que decirlo, una óptica muy contrastada te va enseñando, te va mostrando detallitos pequeños, no tanto por su abertura, no tanto por su capacidad de resolución en función de la abertura, sino por su elevado contraste y facilidad y pureza de foco. Bien, pero es que un reflector bueno no va a fallar en eso. Su personalidad será distinta,
pero nunca lo va a hacer ni acercarse a mal. Lo va a hacer bien siempre y a veces muy bien. Por tanto, también tienen mucho contraste los reflectores bien puestos a punto, y un Mac es un experto en contraste en este sentido. Claro, hace falta, como digo, abertura. De 200 para arriba, pues hombre, si quieres entrar en primera división, pues sí, ¿no? Tienes que tener 250, 300, por ahí anda la cosa. Damian Pitch usa un C14, que son 335. Hay chavales que usan newtons de 250 o 300. El C11 también es muy usado, con muy buenos resultados, por cierto, los de los C11 también. Bien, entonces, ¿por qué Damian Pitch usa un baratillo Smith Cassegrain que tiene mucha menos calidad que un Maksutov, pudiendo él, como es alguien ya importante ya en el mundo astrofotográfico mundial, conseguir el tubo que él quiera? Lo dice él mismo. Dice, hice experiencias con un Mac, no recuerdo qué abertura, y acabé cansado del tiempo que tarda en aclimatarse térmicamente. Este, como os decía antes, es uno de los problemas que tienen, ¿no? Y luego algo importante, que una cosa es colocar el ojo y otra cosa es colocar una cámara que te va a capturar un vídeo y que luego vas a procesar ese vídeo. Los detalles tú no los ves en el vídeo que capturas. De hecho, los vídeos suelen ser un poco... pues un poco borrosos, por así decirlo. Lo que hace el detalle es elegir las mejores fotos, elegir los mejores fotogramas de ese vídeo, solo los que tienen buen sync, y con esos elegidos con buen sync, apilarlos, promediarlos, tirar de WebLEDs, que es la herramienta que saca detalles, ¿no? Y con eso sí que haces ya mucho detalle. Claro, es tan potente el procesado informático hoy en día que compensa la falta de calidad óptica. Esto es así. Esto es así. En visual me callo, es otra historia. Ahí pones el ojo desnudo, ahí eres tú. Tú frente al telescopio, no hay nada más. Y ahí sí que el Mac tiene ventaja. Pero si quieres hacer solo astrofotografía, necesitas abertura digna y punto. Porque luego, si esa abertura digna, como es un Smith Cassegrain, por ejemplo, o un Newton, la cuidas, la colimas, la enfrías, y dices, hoy mal sin, cierro. Hoy tampoco del todo bueno, cierro. Hoy hace buen sin, ese día abres. Abres, haces las fotos y claro, con la ayuda de ese procesador salen, pues bueno, hace unas fotos increíbles. Damian Pitch se habla de que tiene un C14 puesto a punto solo para él, con óptica especial. No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero lo que es evidente es que, pudiendo usar telescopios de mucha más... Bueno, Damian Pitch se podría coger un Milon de 300, por ejemplo. Pues no lo usa, probablemente pues porque, bueno, la diferencia no sea tanta. De hecho, fijaros, muchas veces cuando buscamos referencias fotográficas para elegir un telescopio, una compra y tal y cual, dices, voy a ver fotos de Saturno con Milon 300. Es un tubo que cuesta tanto dinero, de una marca tan emblemática como esta Kajasi y de tanta calidad, que tú esperas ver una foto mejor. Muchas veces pasa esto. Y de repente dices, ahí va, esto es un C11. Joder, pues es un tubo que cuesta 2 duros comparado con el Milon, o comparado con un Maksutov ruso, y me está sacando un planeta estupendo, un planeta magnífico. Claro, esta es un poco la diferencia. Damian Pitch decía que él prefería la versatilidad y facilidad de uso de un Smith Cassegrain. Su lámina, decía, se enfría pronto, esto es cierto, es una lámina delgada, claro, lo hemos comentado antes, y con el Maksutov le costaba, una eternidad enfriarlo. Decía muchas veces, había noches que ni lo conseguía. Y esto ocurre, si el tubo es muy grande o tienes problemas, hay noches, y la noche baja en temperatura, del comienzo al final, hay noches que un Mac grande es un problema enfriarlo, es un problema. Por eso casi siempre vemos que el tubo elegido para hacer astrofotografía de alta resolución no es ya un tubo de la mejor calidad óptica, sino que es un tubo de calidad digna y con abertura. Y esto ha sido posible gracias al increíble incremento de calidad y detalle que nos da el procesado informático, cosa que apareció en el año 2000. Antes se hacía una diapositiva de Saturno o de un cráter y sacaban detalles de 0,3 segundos de arco, 0,4 segundos de arco en un solo frame. Esos eran unos cracks, esos tíos. Hombre, claro.
Ahí sí que tienes, mira, lo único bueno que tiene la diapositiva frente al mundo digital, lo único bueno, es que te lo juegas todo a una foto, entonces te obliga a aprender todo lo que no es procesado. Sabes que vas a mejorar con colimación, con aclimatación térmica, eligiendo el sin perfecto, que no vibre nada, buena montura, tal. Te obligaba a cuidar mucho todos esos detalles. Que hoy en día, como tenemos tanto recorrido de mejora en calidad con el procesado informático, pues si te despistas un poquito en algunos de ellos, pues no se nota tanto. Ahora, en una diapositiva, ahí se notaba todo. O sea, era muy difícil hacer un buen Saturno con un solo fotograma, ¿no? Por tanto, este es uno de los motivos por los que se ven muy pocos Maksutov de gran abertura en astrofotógrafos de alta resolución. Se ven más Newton incluso. Claro, es que también es carísimo, ¿eh? O sea, un Mac de 300 de abertura, aparte de que es casi... O lo tienes enchufado a una tubería con aire acondicionado, que no es ninguna chorrada, en observatorios lo hacen, pues claro, un Mac Suto de 300 sería maravilloso, pero primero enfríalo y móntate una parafernalia de bricolaje para tenerlo térmicamente perfecto, porque te va a hacer falta, ¿no? Luego coge una montura que lo aguante. El C14 es muy ligero para lo grande que es. Son los problemas inherentes al Maksutov, ¿no? Aclimatación térmica y luego también peso por su tamaño de menisco, ¿no? No me iría más de 200 en un Maksutov, francamente, ¿eh? Y ahí es donde, pues bueno, donde el Mac tiene esa barrera, ese impedimento para subir en abertura y tener pues en el mercado pues Maksutov de 250, 280 o incluso de 300, ¿no? Se habla mucho de lo malos que son los Maksutov Cassegrain por tener relaciones focales altas, suelen ser entre F12, F15, el Orion Optics incluso era F20. Bien, estas relaciones de F12, F15 se hablan mal de ellos para observar cielo profundo. Y yo soy un poco crítico con esta opinión. Es más o menos cierta, la imagen la vas a ver más oscura con un Maksutov a misma amplificación, 200 aumentos, M13 en el campo de visión, 1 newton, por un ejemplo, tenemos 1 newton de 200 F5 y al lado un Intes Micro de 200 F15. Bueno, ves algo más oscura la imagen de M13 con el Maksutov F15 que con el Newton F5. Evidentemente que eso es grave en la frente esto. Fotográficamente sí que es un drama, sí que es un verdadero drama esta diferencia de luminosidad, pero visualmente ni de lejos es tanto drama. Y yo creo que el mundo amateur se ha convertido en algo tan fotográfico que hay muchas veces que se opina sobre un telescopio teniendo en cuenta solo factores fotográficos. Ojo, hay mucha gente que observa. Claro, de hecho es lo más divertido, ¿eh? La foto es una superación técnica fantástica. Yo fui antes fotógrafo que observador, la llevo muy dentro de mí, la fotografía me encanta, me apasiona, y la astrofotografía, pues, ¿qué os voy a contar? Lo mismo, pero reconozco que la sensación visual de observar es, bueno, es la estándar, la pura, la astronómica, la divertida, empatizas con el cielo, es decir, es más, si me apuras, más íntima, ¿no? En la imagen visual, como digo, no es ni de lejos tan importante como lo es en fotografía contar con una relación focal primaria más oscura. Pero claro, si la diferencia es pequeña, pues bueno, pues vas a notar, sí, lo vas a notar, porque se nota, sí. Pero bien, ponme un cúmulo globular. Lo ves, o sea, con la puntualidad que tiene un Maksutov, frío y colimadito, lo vas a ver magnífico, pero es que magnífico. Yo recuerdo M13 con mi Maksutov 127 a 200 aumentos y se veía fenomenal, con las limitaciones de 127 milímetros de abertura, por supuesto, pero se veía fenomenal. Cúmulos abiertos, estrellas dobles, bien, son objetos que no son tan difusos, tan propensos a perder luz como son nebulosas planetarias sobre todo, o galaxias, ¿no? Ahí sí que el Maksutov, bueno, pues cojea un poquito más, porque te hace falta más luz. Francamente, en objetos que tampoco son muy entusiasmantes, quiero decir. Yo con las galaxias veo el triplete de Leo, lo vea con lo que lo vea, hasta con un C11, bueno, está bien, pues tampoco me dice gran cosa. A mí, mi gusto y mi sensación con esas imágenes
no es tan satisfactoria como la que encuentro con cúmulos globulares, cúmulos abiertos incluso, o nebulosas brillantes. ¿No? Es evidente, son objetos menos espectaculares, ¿no? Que te pueden hacer la misma o más ilusión, porque al fin cada uno aquí tiene su perfil y le gusta lo que le gusta y punto. Pero lo que os quiero dejar claro es que el Maksutov sirve y sirve muy bien para ver cielo profundo. Claro, no tan bien para objetos muy débiles, como puede servir un Newton, por ejemplo. Solamente es relevante en cielo bueno rural, cielo oscuro. Esto, nada que tengas un poco de contaminación luminosa, olvídate de la diferencia, porque ya tienes pérdida de señal per se. Ya ahí, aunque sea un poquito más oscuro, no lo vas a notar tanto. Como digo, me parece injusto decir que un Maksutov Cassegrain es un tubo malo para observar cielo profundo. Mi opinión es que es un tubo fantástico para cielo profundo con sus limitaciones. Va a ser un poco menos luminoso para ciertos objetos, ¿no? A ver, recuerdo un Orión con un Mach de 180 de Skywatcher. Ya, macho, es que se veía la imagen, el trapecio perfectamente puntual, la extensión de gas estupenda. Mirabas con el Newton de 200 y sí, es cierto, veías un poquito más de extensión, el cielo un poquito más claro, con lo cual te está llegando un poco más de señal, la imagen es algo más luminosa, pero que la diferencia no es como para descartar el tubo Maksutov, ¿eh? Obviamente, si lo que más te gusta es cielo profundo, evidentemente un Mach quizás no sea tu telescopio, ¿eh? Pero si quieres observar un poco de todo y te sientes atraído por todo tipo de astros, el Maksutov es muy válido y te va a dar muchas alegrías también en observación de cielo profundo. Hablamos obviamente del Maksutov Cassegrain. Si nos vamos a un Maksutov Newton, que ya es F6, F7, F tal, es más luminoso, pues imagínate. Tienes una imagen, yo creo que difícilmente superable. Muy bien, pues hasta aquí este podcast sobre los telescopios de diseño Maksutov. Como siempre, muchísimas gracias por vuestro interés y nos veremos en el próximo vídeo. Adiós.